Una vez más, hermanos, agradecidos con el Señor de que nos da en su providencia poder estar aquí. Y hermanos, encomendados al Señor, vamos a poner nuestros ojos, nuestros corazones en Colosenses, continuando y hoy terminando, hermanos, el tema que comenzamos hace 8 días. Sermón que he titulado Intercede, pero hazlo bien. Y hermanos, ha quedado clara la necesidad que tenemos como iglesia de saber interceder bíblicamente, saber interceder como Dios quiere que hagamos intercesión. Y mis hermanos, la intercesión tal vez sea uno de los deberes cristianos o bien más olvidados o bien más mal ejercitados. Así que, hermanos, nos es adecuado en la vida de nuestra iglesia hacer las aclaraciones pertinentes. Yo les decía, hermanos, el domingo pasado que entre un gran círculo de lo que se conoce como la cristiandad, hay un círculo más reducido de hermanos que perseveran en oración. Y dentro de ese círculo más reducido de los que perseveran en oración, hay un círculo aún más reducido de los que en su oración se toman con seriedad la intercesión, ¿verdad? Pero dentro de ese círculo aún más reducido hay otro más pequeño, y es los que interceden bien. Y hermanos, la intercesión debería ser una práctica de todo el gran círculo de la cristiandad. No es para unos, hermanos, aunque ciertamente en las iglesias siempre hay unos hermanos, gracias a Dios por ello, más dotados, llamados para la intercesión, pero la intercesión es un llamado general para todo cristiano. Así que, hermanos, dejamos un punto pendiente y es solamente en ese punto que hoy nos vamos a concentrar, pero recordando, y hagamos ese recordatorio, hermanos, esa recapitulación. Vimos 2 puntos importantes de una intercesión, y quiero que miremos Colosenses capítulo 1 brevemente y leamos los versos 3 al 5, en donde vimos ese primer elemento que debe llevar toda buena y adecuada intercesión. Colosenses 1, 3 al 5, dice así, leo a favor de ustedes. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ahí está intercediendo por los hermanos en Colosas. ¿Y qué da? Gracias. No habrá una buena intercesión, es decir, una oración invocando el favor de Dios en la vida de otros, de nuestros hermanos, si no hay gratitud por la vida de ellos, por lo que Dios está haciendo en ellos. Es un punto que quedó clarificado, pero noten las razones por las cuales Pablo agradeció. Dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, 1, 2, y del amor que tenéis a todos los santos, y 3, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, Pablo se está tomando muy en serio este deber de la intercesión y agradece por razones eternas. Agradece por la fe, el amor y la esperanza en la vida de los creyentes en Colosas. Mis hermanos, tenemos que saturar nuestra intercesión de ese tipo de gratitudes. Basta ya, hermanos, de agradecer por lo terrenal. Por supuesto que es importante agradecer a Dios por todo, pero no exclusivamente por lo terrenal. Primordialmente, al ver la obra de Dios, la obra de gracia de Dios en nuestros hermanos, en fe, esperanza y amor. Pero también vimos que una buena intercesión se caracteriza por peticiones, ¿correcto? Miramos más adelante en el capítulo 1, verso 9, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, nuevamente intercesión, por vosotros, y de, ahora ya no agradecer,
sino de pedir, rogar. Pero ¿cuáles son las razones de estas peticiones? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, que sepan hacer lo que Dios quiere, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, ¿con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, no para tener más salud, dinero y amor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No vamos a ahondar allí, hermanos, porque ya lo vimos la vez pasada, pero tanto la gratitud, hermanos, como las peticiones en la intercesión tienen su propósito, como lo vemos allí, como lo vimos el domingo pasado. La gratitud es agradecer a Dios por los efectos de la piedad en la vida de otros creyentes, y la petición es rogar a Dios por las causas, lo que causa la piedad en la vida de otros creyentes, es decir, sabiduría e inteligencia espiritual. Pero hoy, hermanos, vamos a concentrarnos en un tercer aspecto de una buena intercesión, y no podría quedar completo este tema si no ahondamos en este tercer punto, y es que toda buena intercesión, hermanos, tiene un sentido de lucha y solicitud por otros. Miren, hermanos, por eso les decía, siempre hay un círculo de creyentes que interceden, pero lo hacen bien, y ese es el punto. Si vamos a interceder, vamos a hacerlo bien. Y no habrá una buena intercesión a no ser que también se le imprima un sentido de lucha y solicitud por otros. Ya nuestro hermano Diego nos leía Colosenses 2. Vamos a volver a colocar allí nuestro corazón, nuestros ojos en el verso 1, y dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hermanos amados, la oración intercesora entonces no solamente agradece por las causas de la piedad en otros, y no solamente pide por la piedad en otros, sino que también invoca a Dios en términos de lucha para que la piedad persevere en otros. Vamos a ahondar en ello. Pero se hace necesaria una contextualización de este verso 1. Al parecer no vemos intercesión en el verso 1 o en estos versículos del capítulo 2. Pero hermanos, tengan en cuenta algo para entender bien lo que diré a continuación, y es que Pablo ha estado intercediendo por hermanos que él no conocía físicamente. Generalmente uno asume que la epístola a los Colosenses es una epístola del apóstol a una iglesia que él fundó, pero mis amados hermanos, la iglesia en Colosas no fue fundada por Pablo, y Pablo no conoce a los hermanos en Colosas, ni en la Odisea. Dos iglesias del Valle del Lico antiguamente, no las conoce, no conoce los rostros de esos hermanos. Y esto, hermano, nos va diciendo algo muy importante de la intercesión. La intercesión no necesariamente es por personas conocidas. Él dice ahí en el verso 1, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿No es maravilloso, hermanos, esto? Que Pablo se esmere en interceder por hermanos que no conoce, pero son hermanos en la fe. ¿Quién fundó entonces la iglesia en Colosas? El capítulo 1 nos da luz al respecto. Miren el capítulo 1. Y miren el versículo 7, por favor. Dice así, Colosenses 1:7. Pablo les dice: ¿cómo lo habéis aprendido? Hablando del evangelio. ¿Cómo lo habéis aprendido de quién? De Epafras. Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Verso 8, quien también nos ha declarado
vuestro amor en el Espíritu. Lo que Pablo sabe de los hermanos en Colosas, ¿lo sabe por quién? Por Epafras. Pero fue el hermano Epafras quien fundó la iglesia en Colosas. Probablemente al haber escuchado el evangelismo que practicó Pablo durante años en Éfeso, un fruto de Éfeso fue Epafras, quien volviendo a su tierra en Colosas llevó el evangelio y allí se estableció por la gracia de Dios una iglesia local como esta. Y Pablo no conoce a esos hermanos, pero sabe que hay obra de gracia de Dios en esa región y en la Odisea también, pero Pablo no conoce a esos hermanos. Lo que es maravilloso de esto, hermanos, es que Pablo luche por personas que no conoce. Hermanos, miren el estándar de esa intercesión. A duras penas, nosotros intercedemos por los que conocemos de años. Este hermano nos coloca un estándar altísimo de intercesión. Nunca los he visto y lucho por ustedes. Es maravilloso, hermanos, ese amor por la iglesia del Señor. Y tal vez vergonzoso nuestro amor por la iglesia del Señor. A la luz de ese estándar, hermanos. Pregunto, ¿cómo puede alguien luchar por personas que no conoce? Respuesta: intercediendo. Si usted tal vez pensaba al leer este versículo que la lucha que estaba sosteniendo Pablo era de otro tipo, no, en el contexto esta lucha se refiere a la intercesión que llevaba por ellos. Es decir, que Pablo le está asignando la categoría de lucha a su oración. De ahí que el punto que quiero que tratemos aquí es que toda buena intercesión debe tener un sentido de lucha para que sea adecuada. Hermanos, Pablo, al decir estoy luchando por ustedes, está diciendo estoy intercediendo por ustedes, pero en una forma muy especial, hermanos. Así que Pablo describe su intercesión por los colosenses como una lucha. La palabra lucha en griego es proviene del vocablo agón, de donde sale nuestra palabra agonía, agonizar. Así que Pablo está diciendo, hermanos, agonizo por ustedes cada vez que oro. ¿No notan la vida entregada en una oración? De 3 minutos, de 5, no importa el tiempo. Es la vida entregada en esos minutos de oración por otros. Estoy agonizando por ustedes. Hermano, ¿no sería lindo decirnos eso entre nosotros? Decir, hermana Julia, agonizo por su merced en oración. Sería magnífico que no oraran por nosotros mecánicamente, sino que los hermanos que oran por nosotros agonicen y se tomen con seriedad su intercesión, ¿verdad? Allí está nuestro amado Pablo, agonizando por hermanos que no conoce, una intercesión fervorosa, entregada, hermanos, agonizaba en esos minutos de intercesión. Así que, hermanos, ese fervor en nuestra intercesión por otros no está definido por cuánto dura nuestra oración. No se define primeramente por lo que dure la intercesión, hermanos, sino por el anhelo ardiente que se le imprima a esa intercesión para que Dios obre en la vida de ese hermano por el que estoy orando la fe, la esperanza y el amor. Usted puede interceder 3 minutos por un hermano, o 5, o 10 minutos, o 15, qué sé yo, eso no importa. Pero si son 2 minutos, agonice, que su deseo sea sincero para que Dios haga en la vida del hermano por el cual intercede su voluntad. Agonice. No es el tiempo, es el deseo impreso en su petición, en su gratitud. Es el sentido de lucha, no el tiempo. Pero hermanos, tenemos que desear con agonía que Dios haga buenas cosas en la vida de nuestros hermanos y no salud, dinero y amor solamente. Buenas cosas como la fe,
la esperanza y el amor. Así que, hermanos, aprendemos de Pablo aquí que la intercesión es una forma dulce de ayudar y amar a alguien sin que él lo vea, sin que estemos ahí a su lado. Es una manera dulce de ayudar a alguien que está lejos, así sea en otro barrio, pero que no está con nosotros. Así que, hermanos, interceder es una forma de amar a alguien que está a la distancia. Es una forma de ayudar a alguien que está a la distancia. Y no sería justo, hermanos, que teniendo tiempo providencial para interceder, otros intercedan por nosotros, por ejemplo en los cultos de oración, mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo. Es que eso es lo que lo hace hermoso. No me parece justo, hermanos, que mientras algunos se reúnen a interceder por otros, los otros, teniendo el tiempo, porque hay muchos que no pueden, hermanos, por causas justas, estar en tiempos de intercesión, pero teniendo el tiempo, reciban la intercesión de sus hermanos y ellos perdiendo el tiempo. No me parece justo. Hermanos que agonizan, dejan sus labores, toman sus transportes para reunirse y agonizar con otros, a favor de otros. Y los otros jugando. Hermanos amados, además quiero que revisemos qué busca Pablo con la intercesión. Con esa lucha, miren el verso 2 de Colosenses 2, dice que él lucha, agoniza en intercesión, entiéndase así, para que, ¿qué? Para que sean consolados sus corazones. Hermanos, qué intercesión, qué hermoso reunirnos los miércoles aquí o en Mosquera para orar porque Dios consuele tantos hermanos faltos de consuelo, para que sean consolados, dice el verso 2, sus corazones, pero también ¿qué? Unidos en amor. Qué hermoso pedir por mayor unidad en la iglesia, ¿no son hermosas peticiones? Hasta alcanzar, dice Pablo, todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, dice Pablo, en quien, verso 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, Pablo, ¿por qué agoniza? Porque quiere ver a hermanos en Colosas más que consolados, más que unidos en amor y más que más sabios en conocer el misterio de Dios y del Hijo, la salvación a los gentiles. Hermanos, pregunto, ¿por cuáles riquezas entonces intercede Pablo? ¿Vieron la palabra riquezas en el versículo 2? No podemos decir que Pablo no rogaba por riquezas para los hermanos en Colosas. Pablo de hecho rogaba por riquezas para los hermanos en Colosas. ¿Qué riquezas? Las riquezas que se encuentran en Jesucristo, que son incomparables, hermanos, con toda la gama de cosas que ustedes y yo solemos pedir en esta tierra. Incomparable, hermanos. Es mejor un hermano consolado en Cristo que con un buen salario, porque un hermano consolado en Cristo edifica la iglesia, pero uno con un mejor salario no se sabe. Es mejor un hermano unido en amor que uno al que se le dio la universidad, porque el unido en amor luchará para unir más a su iglesia. El que consiguió la universidad, ¿quién sabe? Y yo no estoy diciendo que esté mal ir a la universidad o tener un mejor salario. Estoy diciendo que intercedamos bien, como nos enseña Pablo y Epafras más adelante. ¿Qué nos conviene más, hermanos, entre nosotros? Es el punto. ¿Nos convienen más, hermanos, a los que se les estén dando sus proyectos terrenales? No necesariamente. Nos convienen hermanos consolados,
hermanos creciendo en fe, esperanza, amor, hermanos que entienden más las riquezas que hay en Cristo. Ahora, hermanos, preguntamos, ¿qué es lo que entendía Pablo que le llevó a denominar su intercesión como una lucha, como una batalla incesante, agonizante? ¿Qué es lo que entendía él como para decir, hermanos, agonizo por ustedes? Pablo tenía una presuposición, hermanos, y esa presuposición es la que le llevaba a llamar a su intercesión una lucha feroz, agonizante. Y es la presuposición de que esos hermanos por los que él intercedía estaban en peligro, rodeados de fuertes peligros. Hermanos, miren el verso 4 del capítulo 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué Pablo pedía lo que pedía? Porque sabía que esos hermanos estaban en constante peligro. Habían palabras persuasivas ahí, filtradas en la iglesia. Pablo entiende que eso es un peligro e intercede. Entonces, ¿qué es lo que lleva a Pablo a denominar su intercesión una lucha agonizante? Que él presupone que los hermanos por los que ora están en peligro. Si estuvieran bien, ¿para qué interceder, hermanos? Si no hay peligros, ¿para qué interceder? ¿Cuándo cesará la necesidad de interceder unos por otros? Díganme ustedes. Cuando cesen los peligros, dice el himno. ¿Y cuándo será eso? En esta tierra seguro que no en este siglo. En esta tierra sí, en el siglo venidero. ¿Cuándo acaba la necesidad de interceder? Nunca, hermanos. Aquellos por los que intercedemos, siempre, hermanos, siempre están en peligro. Siempre, hermanos, están en peligro. Cuando yo intercedo por ustedes, tengo que recordar, estos hermanos están en peligro. Usted puede estar en su casita, usted puede estar bajo su cobijita, en su almohadita deliciosa, almidonada, y está en peligro. Por eso es urgente interceder, hermanos. Estamos en peligro, constantemente. Miren el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Cristo es verdadero Dios. Cristo es verdadero Dios. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, no les quepa la menor duda. Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Y hermanos, cuando ustedes leen esto, ustedes están deduciendo una preocupación que tiene Pablo, ¿verdad? Cuando ustedes ven que Pablo enfatiza, cuidado con esas filosofías, porque en él están completos, ¿qué preocupación tiene Pablo entonces? Que hay nociones, ideas en la iglesia que están persuasivamente logrando que los hermanos dejen de confiar en la suficiencia de Cristo y miren hacia otros horizontes para lograr su desarrollo. Hermanos, es difícil categorizar cuál era la herejía en sí de Colosas. Y es difícil, hermanos, porque es una amalgama venenosa. Tenía de especulaciones, otro poco de judaísmo y otro poco de ascetismo. Entonces era una amalgama venenosa. Es difícil categorizar la herejía de Colosas. Lo cierto, hermanos, es que para efectos de este estudio no es tan importante saber en qué consiste esa amalgama como en saber
lo que estaba haciendo en la iglesia. Era tan persuasiva esta herejía, hermanos, que Pablo entiende, esos hermanos están bajo ataque. Están siendo tentados a mirar a otros horizontes y dejar de mirar a Cristo para su suficiencia espiritual. Hermanos, eso todavía sigue siendo una lucha hoy en toda iglesia. Porque todos los días siempre estamos mirando algo más que Cristo para llenar nuestro vacío, para sentir algo de paz en medio de desafíos. Error. Cristo es suficiente y Pablo quiere que estos hermanos no se muevan de Cristo. Y estas herejías estaban presentándoles opciones para que ellos pudieran ver que podrían desarrollarse tal vez a través de ángeles, a través de huecas sutilezas, ideas, especulaciones. Así que, hermanos, esa herejía atacaba directamente la obra y la persona de Jesucristo. Hermanos, gravísimo. Cuando una iglesia se mueve de Cristo, solo le queda la destrucción. No hay más fundamentos. Así que era una herejía persuasiva. Ya Cristo no es suficiente. Ahora la gnosis nueva, las nuevas especulaciones de alrededor que estaban circundando allí, el ascetismo, ángeles para poder llegar a Dios, eran ideas que estaban siendo muy persuasivas. Pero, hermanos, Pablo dice, Cristo es nuestra gnosis. Miren el versículo 3 del capítulo 2. En quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la gnosis, en griego, de la gnosis. ¿Cuál es la verdadera gnosis? No es la que usted ve en los papeles de los postes de este barrio. La verdadera gnosis está en Cristo. Quien conoce a Cristo accede a conocimiento verdadero, pleno, eterno. No hay por qué buscar más allá. No hay por qué atender al profesor universitario que aparece con nuevas cosas. Pero también Cristo es nuestra justicia. Ya no tenemos que agregar nada para nuestra salvación. Miren los versos 20 al 22 del mismo capítulo. Pablo les dice, hermanos, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometís a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y todo lo que sigue a continuación. Como si pudiéramos añadir algo a la justicia de Cristo para poder ser agradables a Dios. No se puede, Pablo dice, están en peligro. Y también, hermanos, Cristo es nuestro Dios, no necesitamos mediadores angélicos. No necesitamos al arcángel Miguel, ni a Gabriel con todo lo que hicieron en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. No necesitamos de ellos. Tenemos a Cristo que es Dios. Miren Colosenses 2, 9 y 10 una vez más. Dice Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es verdaderamente Dios. Verso 10, y vosotros estáis completos en él. Así que, hermanos, sí, los colosenses estaban firmes. Pablo agradece a Dios por su fe, ¿verdad? Su amor y su esperanza. Pero estaban en peligro, hermanos. Por eso cuando usted intercede, nunca crea que hay un hermano en la iglesia que se ve muy firme, muy amoroso y muy esperanzado y no necesita su intercesión. Cuidado, falso. Ese hermano está en peligro constante. Así que, hermanos, algo que nos ayudará a tener un sentido de lucha en la intercesión es recordar que el hermano por el que intercedemos está en peligro. Nunca, pero nunca, hermanos, se imagine que en su intercesión la persona por quien intercede está libre de peligros. No se lo imagine.
Mis hermanos, Pablo dio gracias otra vez por la fe, el amor y la esperanza de los hermanos en Colosas, pero Pablo no era ingenuo. Pablo no era ingenuo. Sí, eran hermanos firmes en la fe, en la esperanza, en el amor, pero tenían peligros y Pablo los advierte. Y tal vez, hermanos, ustedes y yo estemos pensando, bueno, los peligros de Colosas, gnosis nueva, ángeles, ascetismo, ¿cómo puede alguien alejarse de Cristo por esas cosas? Tal vez usted esté pensando, esos hermanos, ¿qué tipo de hermanos eran como para alejarse por una nueva gnosis, ángeles, esos cuentos, ¿cierto? Y ascetismo. Mis hermanos, quiero decirles que hoy en día nos alejamos por menos cosas que esas del Señor. ¿Cuántas personas ya no están por nosotros por menos que una gnosis? Hay personas que un celular los aleja de Cristo. Hay hombres que una preocupación los aleja de Cristo. Y eso es menos que lo que estaban viviendo los hermanos en Colosas. Hay muchachos que una cara bonita los aleja de Cristo. Hay quienes por 100,000 pesos de más están dispuestos a traicionar a Cristo. Hay familias que un televisor los ha apartado de Cristo. Hay jovencitos que por un maestro persuasivo de su universidad abandonan a Cristo. Hay mujeres que una pañoleta verde o violeta las aparta de Cristo. Hay personas que incluso un viaje, unas vacaciones, los aleja de Cristo. Hay quienes por un resentimiento se alejan de Cristo. Hermanos, hoy nos apartamos de Cristo por menos. ¿No necesitamos interceder unos por otros? Entonces no digamos, esos colosenses, que es que por gnosis, por ángeles, se alejan de Cristo, cuando un celular nos puede alejar del Señor. Hermanos, hemos dejado de orar por menos cosas que esos hermanos en Colosas. Cada hijo de Dios está en peligro, hermanos, y se requiere que intercedamos unos por otros con un sentido de lucha, porque estamos en peligro. Nosotros también tenemos peligros. Hermanos, solamente pensemos en esto. No hablemos de otras casas, hablemos de esta casa. ¿Cuántos hombres de aquí pueden estar a punto de dejar a Cristo por una preocupación que tienen? Y no lo sabemos. ¿Cuántos hogares de aquí, de esta iglesia, pueden estar a punto de abandonar a Cristo por problemas que tienen en su interior? ¿Cuántos, no sabemos cuántos hermanos estarán luchando en silencio con la depresión? Nos llevaríamos sorpresas si el Señor nos permitiera tener un panorama de lo que está pasando aquí, a solas. ¿Cuántos hermanos aquí pueden estar luchando con la depresión? Y no lo sabemos. Y todo lo que vemos los domingos son caras sonrientes. ¿Cuántos estarán sufriendo en silencio situaciones que se les salieron de sus manos y no lo sabemos? Todos estamos en peligro, hermanos. Y por eso se precisa interceder. No podemos seguir nuestra vida sin oración, hermanos, y particularmente sin intercesión. Y hermanos, aunque no conozcamos las necesidades particulares de un hermano o de una hermana, hay que interceder por él o por ella. Pablo no conocía las necesidades particulares de los colosenses, particulares, es decir, la de cada uno, pero conocía, hermanos, las necesidades generales. ¿Y cuáles son? Que estos hermanos se afirmen en Cristo, que estos hermanos se amen más unos a otros y que estos hermanos aprendan a esperar no en el mundo, sino esperen en la gloria que será revelada cuando vuelva Cristo. Aunque usted no sepa las necesidades particulares de un hermano, sepa que tiene necesidades. Bien, hermanos, cuando usted o cuando ustedes interceden por alguien,
aunque no conozcan su necesidad particular, si piden, Señor, obra en él más fe en ti, con eso quién sabe de cuántas cosas su intercesión tomada por el Señor por medio de Jesucristo puede hacer en la vida de esa persona. Cuando usted le dice al Señor, sin conocer las particularidades de su hermano, Señor, por favor, te ruego que sea más esperanzado en ti, usted no sabe cómo Dios puede usar esa oración para decir, la voy a contestar con lo que yo sí sé. Podemos ser librados, hermanos, gracias a la intercesión de un hermano fiel. ¿Cuánto se necesita, hermanos, interceder unos por otros? El Señor puede librar, hermanos, de la depresión sin que usted sepa que el hermano está deprimido. Pero si usted pide que ese hermano sea más esperanzado en el Señor lo puede librar. Pero si seguimos pidiendo por el carro, por la casa, por la beca, por la finca, hermanos, ¿cuándo va a ocurrir en nuestros hermanos lo que realmente necesitan? Está bien pedir por todo lo material, pero pidamos bien. No es lo que nuestros hermanos más necesitan. Ahora, quiero que miremos el capítulo 4 de Colosenses. Dejemos a Pablo de un lado, porque tal vez Pablo es el único que se le da por interceder así, con ese sentido de lucha. Miremos versos 12 y 13 de Colosenses 4. Leo a favor de ustedes, dice así: os saluda Epafras. Así que el reflector ahora lo colocamos sobre la vida de Epafras, dejamos de alumbrar a Pablo, y dice: Epafras, el cual es uno de vosotros, es decir, Epafras es un colosense, ¿verdad? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, en sus oraciones. ¡Qué iglesia tan privilegiada! Tenía a su hermano Epafras también rogando encarecidamente por ella. ¿Y qué pedía Epafras? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, qué peticiones son esas. Qué intercesiones esas, hermanos. Se parece a las nuestras. Tomamos a cada hermano de la iglesia y decimos: Señor, te ruego por Andrea que esté firme, perfecta y completa en todo lo que tú quieres para su vida. Y Dios quiera que sea así, hermanos. Epafras nos enseña a interceder en el mismo sentido en que Pablo nos lo enseñó, por lo que realmente la iglesia necesita estar firme en Cristo. Verso 13, dice Pablo: porque de él doy testimonio de que tiene, ¿qué? Gran solicitud por vosotros. Quiero que se imaginen por qué Pablo puede darse testimonio. ¿Qué vio en Epafras que le animó a poner en su escrito: he visto que este hermano tiene gran solicitud por vosotros? ¿Qué lo vio haciendo? De rodillas. De rodillas. Hay hijos que recuerdan ver a sus padres de rodillas cuando no eran creyentes, y después, cuando por la gracia lo son, no olvidan a su mamá doblada de rodillas orando por ellos. ¿No es el caso de Spurgeon? ¿No recuerda él ver a su mamá orando por él? Llorando a veces y cogiéndole la cabeza.
diciendo: mijito, usted va a ir para el infierno, Señor, salva a este niño. Eso impacta a un hijo. A cualquiera impacta ver a alguien arrodillado orando por uno. Eso es solicitud. No importa que su intercesión dure 2 minutos, hermano. No importa. Pero métale todo el alma a desear que su hermano logre lo que Dios quiere en su vida. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Verso 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Este hermano Epafras va más lejos que el hermano Pablo. Tiene una responsabilidad por otras iglesias. Y dice en el verso 13 que tiene gran ¿qué? Solicitud, por eso el sentido de lucha y solicitud por otros en la intercesión, hermanos, hace que una intercesión sea bíblica, adecuada. Mis amados hermanos, solicitud. Ahora, Epafras no está con sus hermanos en Colosas, porque está compartiendo prisión con Pablo. Y no están llorando porque están presos. No están llamando a su abogado para ver si lo saca pronto. Están orando, intercediendo, hermanos. A eso se dedica el cristiano mientras viene Cristo, a orar y orar. Así que Pablo describe la intercesión de Epafras como solícita. La palabra solícito viene de una palabra griega muy conocida para nosotros, celón, de donde sale la palabra celos. Así que Pablo está diciendo: hermanos, soy testigo de que este hermano ora por ustedes celosamente. Como si este hermano no tuviera cosa más importante que hacer y protegiera con celo su tiempo de oración para orar por otros. Eso es cristianismo normal. Normal, ese es el normalito. Ese no es un cristianismo 5.0, hermanos. Ese es un nivel básico de cristianismo. Hay que orar. Esa es la vida del cristiano. Espera en oración. Mi casa de oración será llamada. No casa de muchas actividades. Casa de oración será llamada. Cristianismo 1.0, básico. Epafras era celoso de orar por los colosenses por firmeza, perfección y plenitud en saber y hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Epafras no está jugando a decir que él es cristiano y luego orar como un impío. Es que nos pasa, me pasa. Yo digo soy cristiano y luego me veo orando como un impío. Epafras no está jugando a ese juego. Epafras es un cristiano y ora como uno que sabe que necesitan sus hermanos. Y no es salud, dinero y amor, sino firmeza, perfección y plenitud en todo lo que Dios quiere. Es decir, está pidiendo: Señor, ayuda a estos hermanos a que entiendan mejor qué es lo que quieres para sus vidas, en vez de que estén por ahí divagando y escuchen huecas sutilezas. ¿Cuántos de entre nosotros no están en este momento luchando con una hueca sutileza? ¿Cuántas niñas, jovencitas de nuestra iglesia, no están luchando con el feminismo? Pero no intercedemos. ¿Cuántos hombres en nuestra iglesia están luchando con ser unos ninis? No quieren ni trabajar ni estudiar. Pero eso es lo que hay en el mundo. Hay luchas reales en nuestra iglesia, hermanos. Tenemos que interceder. Y otras que no quiero mencionar. Y hermanos, hay creyentes que aún no saben lo que Dios quiere. Es que andan divagando por el mundo. Y Epafras pidió: Señor, que ellos sean sabios en lo que tú quieres, que estén firmes en eso, completos, perfectos en lo que tú quieres. No en lo que ellos quieren
para sí mismos, en lo que tú quieres. Así que, hermanos, en conclusión, la intercesión de Pablo y Epafras por los hermanos fue agonizante, fue celosa, fue fervorosa para que los propósitos de Dios se cumplieran en esos hermanos. ¿Ustedes creen, hermanos, que tenemos derecho a cambiar los términos de lo que Dios reguló, que es una intercesión? No tenemos ese derecho. Hermano, intercede, pero hazlo bien. Como el Señor nos está enseñando a través de Pablo y de Epafras. Unas conclusiones y aplicaciones finales, hermanos. ¿Cómo pues intercederemos ante la magnitud de necesidades terrenales que tenemos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo pues intercederemos entonces ante la amplia gama de necesidades terrenales que tenemos? Que la salud, que el dolor de cabeza, que la universidad de mi hijo, que el trabajo, que el salario. ¿Cómo pues intercederemos ante todo esto? Hermanos, no hay que dejar de pedir por estas cosas terrenales. Nada de lo que he dicho en estos 2 domingos significa que usted deba o yo deba dejar de pedir por las cosas terrenales. Somos personas de la tierra. Pero hagamos de esas necesidades terrenales no el propósito, sino la excusa para interceder. Déjeme explicarle esto. A veces intercedemos haciendo de la necesidad material o terrenal el propósito. Señor, pedimos por el hermano que quiere que tú proveas para la universidad de su hijo. Y se acabó la intercesión. ¿Cuál fue el propósito? Que venga dinero. Y cuando llegó, fin del asunto. ¿Y eso en qué edifica la iglesia, mi hermano? Pregunto yo. No, seamos sabios para interceder. Sí, Señor, por favor, provee al hermano dinero para que su hijo vaya a la universidad, para que este muchacho pueda estudiar y dar testimonio en su universidad y no dejar tu nombre por el piso, para que otros vean lo que es el cristianismo en la universidad, para que tengamos más cristianos infiltrados en todas las posiciones del enemigo en la sociedad. Esa es una intercesión. Pero nuestras intercesiones, hermanos, Señor, dale el dinero para la universidad del hijo. Y pasamos a la otra. Señor, hermano que quiere comprar el carrito, provéeselo. Hermanos, ¿eso a dónde nos lleva? ¿A dónde nos está llevando? Pero, en el ejemplo que acabo de dar, un padre que llega al culto de oración y dice, hermanos, sinceramente, quiero que el Señor me provea para la universidad de mi hijo. Qué buena excusa para interceder, ¿cierto? Usémoslo como excusa. Señor, mi hermano necesita dinero para su hijo en la universidad. Pero Señor, tú que nos has ordenado que vivamos en fe, amor y esperanza, ayuda a este hijo a que aproveche este beneficio, para que se afirme en tu verdad y tenga más fe en ti y no en las filosofías huecas que va a escuchar en su universidad. Y que pueda sacar lo mejor de su universidad para que sea excelente en esta sociedad, dando testimonio de ti. Eso es una intercesión bíblica, hermanos. Cesemos ya ese terrenalismo exclusivo en nuestras oraciones. ¿Que alguien necesita salud? Claro que sí. Oremos todo el tiempo por hermanos que están sin salud. Fenelia. Pero la hermana Fene no necesita salud. Solamente. Más que eso, necesita ser consolada en el Señor. ¿De qué nos sirve una hermana con salud si no tiene más del Señor, hermanos? ¿De qué nos sirve una hermana al que se le vayan todos sus males físicos y durante la enfermedad
No aprendió a consolarse en el Señor. Y es que no somos suficientes para eso, hermanos. No sabemos cuándo nos va a llegar una enfermedad terrible. Usted no sabe cómo va a enfrentar una enfermedad como la FN. Pero lo que supongo es que es terriblemente difícil afrontar un cáncer. Entonces, es cuando el alma lucha por obtener lo físico y saber que hay algo más allá. Y entonces es cuando los hermanos se ponen a orar para que esa hermana comprenda que necesita algo que está más allá de su situación y que ella no puede, hermanos, nadie puede, somos muy frágiles, se nos sale la vida de las manos con cualquier cosa, un hijo, una crianza. Necesitamos hermanos orando por otros. En vez de estar viendo telenovelas, así sean hermosas y árabes. Necesitamos hermanos intercediendo más. Así que, salud, claro que sí, vamos a orar por la salud. Para que cuando el Señor devuelva la salud, el hermano o la hermana sean más consagrados al Señor. Y oramos por los hermanos que están enfermos, para que mientras están enfermos, el Señor ¿qué? Los consuele, les ayude a contemplar lo que uno difícilmente puede contemplar cuando está en una situación difícil, la fe, el amor a Cristo, en su trono de gloria, cuidando tierna y dulcemente de nuestras vidas, hermanos. ¿Que necesito un mejor trabajo? Sí, vamos a orar por eso, hermano, por supuesto, para que con un nuevo trabajo tengas mayor comunión con tus hermanos. Y para que mientras estás desempleado, tengas mayor esperanza en Cristo y no en el dinero, hermano querido. Hermanos, que tengo un viaje, quiero encomendarlo al Señor, claro, perfecto, vamos a orar por el viaje. Señor, llévale con bien. Y a donde vaya, Señor, que deje tu nombre en alto. Que dé testimonio de fe, amor y esperanza donde va. Y así, hermanos. Pero lo terrenal no puede ser el propósito de nuestra vida, solo es la excusa para hacer intercesión. Además, cuando pedimos cosas de esta tierra, las pedimos sinceramente, ¿verdad? Es que es sincero. Pero a veces esa sinceridad se nos vuelve tan grande que se nos vuelve el propósito. Si el Señor me da salud, estoy feliz. Falso, mentira. Cristo nos hace felices en enfermedad o en salud. Más de Cristo nos puede ayudar a sobrellevar los desafíos que se te han salido de las manos. Que creías que no podías tener paz frente a ellos. Cristo lo logra, pero Él quiere ser visto, admirado. Quiere la exclusividad de tu vida. No puede Él compartir su gloria con tu problema. Creo, hermanos, que el mejor ejemplo de intercesión lo hizo Cristo en Lucas 22. Por favor, vamos prontamente allí. Lo mencionaba el domingo pasado, pero quiero retomarlo aquí. Y hermanos, aprendamos a interceder con Jesús también. Lucas capítulo 22. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos queridos, ¿qué tal si usted y yo supiéramos todos los pedidos que ha hecho Satanás por nosotros? Porque los ha hecho. Al Dios soberano. Satanás es de los que dicen: déjame un día, Alfredo,
y lo mato y lo despedazo. Pide permiso para eso. Déjame a Yamile, la quiero acabar. Y el Señor, dulcemente, le dice a Pedro, Pedro, mira la petición que han hecho por ti. No una petición hermosa. Les decía el domingo pasado que zarandear como a trigo, en una forma coloquial, eres pan comido para Satanás. Satanás te ha pedido para molerte. Verso 32. Pero yo he intercedido por ti. ¿Qué sería de nosotros sin Jesucristo, hermanos? ¿Pero por qué pidió? Yo he pedido por ti para que este diablo malo no te haga nada. Hermanos, es interesante que el Señor le entregó a Pedro a Satanás, pero no lo envió solo, lo envió por su gracia con una fe asegurada, hermanos. Ese es el tipo de intercesión que necesitamos. Señor, en los desafíos que mi hermana tiene hoy, ayúdala. Tiene muchas presiones donde está. Que no falte su fe, Señor, por favor. Que mi hermano, con todas las tentaciones que afronta hoy en su trabajo, en su estudio, por favor, ayúdale a permanecer en fe. Pero el Señor no se queda ahí. El 32 dice, he rogado por ti que tu fe no falte. Y como el Señor sabe que su fe no va a faltar porque es un escogido de Dios y porque Cristo intercedió por él en la situación particular, entonces sabe que va a volver, ¿cierto? Pedro pensó que se iba a quedar sumido en la depresión. El Señor sabía que iba a volver, porque es nuestro intercesor. Bendito Dios por Jesucristo. Pero le dice, y tú una vez vuelto, porque vas a volver, Pedro, vas a pasar por un momento muy crítico y desafiante en tu vida, pero sé que vas a volver, porque estoy contigo. Cuando vuelvas, déjate de juegos. ¿Qué le dijo? Ahora a edificar a tus hermanitos, a enseñarles cómo se da una batalla en la fe. Esa es una intercesión muy buena. Es pedir que en los desafíos que el Señor providencialmente nos da, luchemos, tal vez lloremos como Pedro, creamos que se acabó el mundo, el Señor no nos va a dejar, nos va a devolver, pero cuando volvamos a ser mejores, no igual que antes. Esa es una buena intercesión. Señor, levanta la salud de tal hermano, pero que vuelva diferente. No puede seguir con su vida espiritual igual, con los mismos pecados, luchas y fracasos. Esta es una muy buena intercesión, hermanos. Así que, hermanos, involucrémonos en la lucha de la intercesión. Esto nos ayudará a lidiar con los distractores cuando oramos. ¿No le ha pasado que cuando usted se arrodilla o se sienta a orar, es el momento de mayor lucidez para su vida? Porque en ese momento de orar se acuerda de todo lo que había olvidado. Que hay que comprar el pan, que hay que llamar a tal persona, que la cita. En el momento de oración es el momento de mayor lucidez, todo se vuelve claro. La agenda del día que habíamos olvidado un minuto antes, apareció. Distractores, la carne y al enemigo no les conviene que ores, que intercedas, porque esto es la edificación del pueblo de Dios. La intercesión es la edificación del pueblo de Dios. Hermanos, ser cristiano es como alguien dijo, ser un pequeño Cristo. Y si algo caracterizó la vida de Cristo es oró, y 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 oró. Agonizaba en sus oraciones. Lo daba todo ahí. Incluso agonizó por nosotros. ¿Se acuerdan? Padre, dijo el Señor Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Unas de Fontibón.
Hermanos, hasta en la Biblia quedamos nosotros implicados en una intercesión. Qué hermoso es el Salvador. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Él? ¿Qué sería de nosotros sin su intercesión? Pues intercedamos también por otros. ¿No somos cristianos? ¿Somos pequeños Cristos? Jonathan Edwards dijo: una vida sin oración está lejos de ser una vida santa. Hermanos, si no perseveramos en oración, no somos creyentes. Esta es una realidad bíblica y con este pasaje quiero terminar. Acompáñenme a Isaías 43, 22. Si no perseveramos en oración, no somos creyentes. Isaías 43, 21. Dice el Señor aquí, Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero ahora miren el 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Oración, cansancio. ¿Hace cuánto que no oras? Orar como la Escritura dice. No importa el tiempo. Orar como la Escritura dice. Con ese apasionamiento, con ese sentido de lucha, de agonizar por la gloria de Dios y por otros. ¿Sigues con las oraciones antes del almuerzo y de la comida solamente? Hermano, lloré esta mañana antes de desayunar. No me refiero a esas, hermano. Me refiero al tiempo donde luchas por la gloria de Dios, para que su gloria y su nombre se manifiesten más en tu vida, tu hogar y tu iglesia. A esas. Israel se cansó de orar y el Señor le trata como un Israel impío. Hermanos, es una buena señal para ver en dónde estamos. Podemos venir todos los domingos, leer es más fácil. Pero agonizar en oración es la marca de un cristiano, porque Cristo lo hizo así. Hermanos, ustedes recuerdan que a Job sus amigos lo trataron de hipócrita, ¿se acuerdan? Y cuando Job estaba dando su defensa de que él no era un hipócrita, ¿saben qué argumento sacó? Uno de los que sacó. Dice: ¿acaso el hipócrita orará a Dios en todo tiempo? Hermanos, Job nos enseñó que el hipócrita no ora a Dios en todo tiempo. Y que por eso él no era un hipócrita y que lo sabía porque oraba a Dios en todo tiempo a pesar de su situación. Hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Oh Padre, sin Cristo y su intercesión, ¿qué sería de nosotros como iglesia? Gracias por Él. Ayúdanos, Señor, a interceder como Él nos mostró aquí a interceder. Ayúdanos a unirnos a Pablo, a Epafras, a Job, para interceder, Señor. Y no nos permitas unirnos a Israel que se cansó de ti, porque tú eres digno de ser buscado. Y tú eres fiel y dejas que te hallemos en todo tiempo por medio de Cristo. Amén.